Chicos, tenemos que sacar el segmento sobre las negociaciones con Irán. Dicen que están a nada de llegar a un acuerdo, pero antes de hablar de lo que está sucediendo en este año 2026, necesitamos explicar desde cero qué fue ese acuerdo nuclear, porque honestamente mucha gente solo está viendo la llegada de diferentes portaaviones, pero no entienden realmente el contexto. Sí, pero tampoco podemos maquillarlo. Fue un acuerdo lleno de problemas desde el principio. Yo creo que podemos mostrar las dos cosas sin problema, ¿no? Que fue el acuerdo, porque sigue siendo tan polémico. Y es que si no mostramos lo que pasó en 2015 y lo de ahorita, no se entiende. Exacto. Entonces, ordenemos el segmento de esta manera. Primero explicamos qué fue el acuerdo, luego qué pasó cuando Estados Unidos se salió y finalmente qué está pasando actualmente. ¿Les parece? Perfecto, entonces empezamos con lo básico. Bien, el acuerdo se llama oficialmente Joint Comprehensive Plan of Action y se firmó el 14 de julio de 2015 en Viena entre Irán y el grupo conocido como P5+1, que bueno, pues es el Consejo de Seguridad, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, más Alemania, quien tenía lazos comerciales muy fuertes con Irán y ya había empezado negociaciones junto a Francia y el Reino Unido en 2003, cuando se había descubierto todo. Este acuerdo surgió después de años de tensiones, especialmente desde 2002, cuando se revelaron instalaciones nucleares iraníes que no habían sido declaradas. Y ahí empezó la sospecha fuerte de que Irán podría estar desarrollando capacidad para fabricar un arma nuclear. Bueno, pero entonces el acuerdo fue un intercambio muy concreto, ¿no? Irán limitaba su programa nuclear y a cambio se levantaban las sanciones económicas que estaban dañando gravemente su economía. Pero, ¿qué significa exactamente limitar? Significa que Irán redujo el 98% de sus reservas de uranio enriquecido. Limitó el enriquecimiento al 3,67%, pues que es un nivel apto para la energía civil, pero pues no para las armas. Y desmontó miles de centrifugadoras y aceptó inspecciones constantes del Organismo Internacional de Energía Atómica. Eso suena muy bien, pero hay un punto clave. No eliminó el programa nuclear, solo lo restringió y muchas de esas restricciones tenían una fecha de expiración. Es decir, el acuerdo no resolvía el problema para siempre, sino que contuvo el problema durante un periodo delimitado. Exactamente. El objetivo era aumentar el tiempo que Irán necesitaría para desarrollar el material suficiente para una bomba, pues si así decidía hacerlo. ¿Y funcionó mientras estuvo vigente? Según la OIEA, sí. En 2016 certificó que Irán estaba cumpliendo con todos los límites requeridos. Pero la crítica principal vino desde Estados Unidos, especialmente durante la campaña presidencial de 2016. En 2018, el presidente Donald Trump retiró oficialmente a Estados Unidos del acuerdo. Aquí Trump lo calificó como el peor acuerdo de la historia. Sus principales críticas eran que las restricciones eran temporales, que el acuerdo no incluía el programa de misiles balísticos de Irán y que con el levantamiento de sanciones el régimen iraní recuperó más de 100.000 millones de dólares. Después de esa retirada, Estados Unidos impuso sanciones económicas muy fuertes, pues eso cambió completamente la dinámica. ¿E Irán siguió cumpliendo después de eso? Al principio sí, pero en 2019 empezó a disminuir su cumplimiento gradualmente. Empezó a superar los límites de enriquecimiento, acumuló más uranio del permitido y empezó a instalar más centrifugadoras. Lo cual para muchos críticos confirmó que el acuerdo no era suficiente para garantizar un cambio estructural en el comportamiento iraní. Pero también hay quienes argumentan que eso fue consecuencia de la retirada unilateral de Estados Unidos. Y así llegamos al contexto actual.
Biden trató de volver al acuerdo, pero al final pues esto no llegó a nada y con la llegada nuevamente de Trump al poder se iniciaron nuevas negociaciones que pues lamentablemente no prosperaron. Y bueno, hubo ataques a instalaciones nucleares iraníes y una escalada regional antes de que pues, se diera un alto al fuego. En 2026 las negociaciones continúan, pero bajo un clima de alta desconfianza. Estados Unidos exige límites más estrictos y garantías permanentes de uso exclusivamente pacífico. Irán insiste en su derecho soberano a desarrollar energía nuclear civil. Entonces, la pregunta central es inevitable. ¿Debe salvarse el acuerdo? Desde mi perspectiva, no en su forma original, cualquier nuevo acuerdo debería incluir restricciones más duraderas, mecanismos automáticos en caso de incumplimiento y abordar el programa de misiles. Yo creo que sí debe salvarse, pero reformado. Si en este acuerdo no hay límites verificables, no hay inspecciones, la proliferación nuclear crece considerablemente. Es decir, la alternativa a un acuerdo imperfecto podría ser un escenario más inestable. Aunque también es cierto que la confianza entre ambas partes es mínima. No, y es que yo creo que ese puede ser el problema más profundo de todo esto. No solamente se trata del contenido, que bueno, sí, le faltan muchas cosas, sino de la fragilidad política en los acuerdos internacionales cuando se cambia de gobierno. En conclusión, el Joint Comprehensive Plan of Action no fue perfecto, pero durante los años que estuvo plenamente en vigor, redujo el riesgo inmediato de proliferación nuclear. La discusión actual no es si fue ideal, es si el sistema internacional se puede permitir no tener ningún marco de control. Y si la alternativa es una mayor escalada militar o incluso una carrera nuclear regional. Por eso, más de 10 años después de su firma, el acuerdo nuclear con Irán sigue siendo uno de los temas más complejos y decisivos de la política internacional contemporánea y que hoy pone en riesgo la estabilidad internacional. Y hoy, con el presidente Trump poniendo plazos estrictos a Irán, advirtiendo que pueden pasar cosas malas, y con una concentración militar sin precedentes en Medio Oriente, el mundo no solo se está enfrentando a un nuevo acuerdo, también a un nuevo conflicto. Pero bueno, esperemos que lo que lleguen en estos días sean buenas noticias y adelante con este reportaje, chicos.